En el presente video tutorial vamos a ver uno de los métodos con el que nosotros vamos a poder hallar la verdadera magnitud de un plano. Para este ejemplo tenemos el plano LMN en los planos de proyección horizontal, frontal y de perfil. Y si nos percatamos, acá tenemos una recta auxiliar, que es la recta NX. Esta recta tiene la particularidad que está dentro de nuestro plano, está incluida dentro de nuestro plano, está contenida en nuestro plano. Por lo tanto, esta recta la vamos a proyectar en cada uno de los otros planos, en frontal y en el horizontal. Para ello simplemente vamos a trasladar el punto X, ya que el punto N ya lo conocemos. El punto X, como vemos, está dentro de la recta LM. Por lo tanto, simplemente vamos a proyectarlo hasta que nos corte la recta LM. Para ello vamos a trazar una proyectante que debe ser perpendicular a nuestra línea de tierra, en este caso la línea de tierra vertical, de tal manera que nos va a cortar LM. Una vez que tenemos LM, simplemente vamos a unir desde N hasta el nuevo punto encontrado, de tal manera que vamos a hallar la proyección de este elemento. Tenemos entonces acá NX, ahora ya en el plano frontal. Tenemos acá el punto en el plano frontal. Vamos a ver. Tenemos al punto X en el plano frontal. De la misma manera vamos a proyectar hacia nuestro plano horizontal. En este caso vamos a tener también que trazar una proyectante que sea, para este ejemplo, perpendicular a la línea de tierra horizontal. De tal manera que también me debe de cortar LM, como vemos acá. O también podemos trazar una distancia igual a la que tenemos acá. Desde la línea de tierra hasta el punto X debe tener la misma distancia que tenemos en esta posición. Una vez que tenemos ahí este elemento, ya podemos encontrar el punto X ahora en el plano horizontal. Tenemos entonces ya la proyección de la recta NX en los tres planos de proyección. Ahora, haciendo uso de esta recta auxiliar, nosotros vamos a hallar la verdadera magnitud de nuestro plano. Para lo cual, vamos a trazar una línea de tierra auxiliar, pero que sea paralela a esta recta. En realidad la podemos trazar en cualquiera de los planos de proyección. Puede ser en H, en F o en P. Para nuestro ejemplo, nosotros vamos a utilizar el plano horizontal. Por lo tanto, trazamos esta recta que debe ser paralela a esta línea de tierra, paralela a esta recta auxiliar, una línea de tierra paralela a la recta auxiliar. Estos dos elementos van a ser paralelos, por lo tanto podemos indicar este paralelismo con estas líneas que ponemos en cada uno de ellos. Entonces, estos dos elementos van a ser paralelos entre sí. Es decir, hemos colocado una línea de tierra auxiliar de la cual nosotros vamos a pasar desde el plano H a un plano H1. Entonces tenemos que estas rectas son paralelas y además que pasamos desde H hacia H1. Muy bien, una vez que tenemos esta línea de tierra auxiliar, simplemente vamos a trazar proyectantes. Estas rectas punteadas color verde son las proyectantes y deben de ser perpendiculares a las líneas de tierra, a estas líneas rojas. Por lo tanto, de cada uno de estos puntos del plano LMN que está
en el plano H vamos a trasladar proyectantes o líneas perpendiculares, es decir, que me forman 90 grados con esta línea de tierra. Si acá nosotros medimos, debe de formar 90 grados, son perpendiculares. Muy bien, ahora las distancias que yo voy a tomar en cuenta para trasladar mis puntos hacia este nuevo plano deben ser las del plano de proyección EF. Es decir, voy a saltearme este elemento, este plano de proyección, y tomo de acá, de este plano, todos los datos para trasladar los puntos. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero el punto M. Voy a ayudarme de un círculo cuyo radio es esta distancia. Entonces, ese círculo lo traslado hacia mi nuevo plano de proyección y debe de coincidirme la distancia con esta proyectante. De esa misma manera voy a trazar distancias desde todos mis puntos conocidos. Por ejemplo, desde N, si yo movilizo este círculo de radio, de ese radio que es la distancia, debe coincidirme con la distancia que tengo acá. Y así de cada uno de mis puntos. Para el ejemplo ya tenemos trazadas esas distancias. Esta distancia es la misma que tengo acá. Esta pequeña distancia del punto M es la que tengo en M acá. La distancia del punto X es esta de acá. Si yo mido desde la línea de tierra hasta X, es esa distancia. Y por último, de L es la distancia desde la línea de tierra hasta el punto, que debe de coincidir con la que tengo acá. Una vez que tengo estos puntos, simplemente voy a trazar ahora mi plano LMN. Es decir, simplemente vamos a unir los puntos que hemos trasladado. Por lo tanto, ya tenemos LMN en el plano H1. Vamos a colocar o denotar este plano con sus nombres respectivos, incluyendo el punto X de la recta auxiliar que nosotros hemos estado utilizando. Entonces tenemos acá también el punto X. Ahora simplemente vamos a unir N con X para hallar esta recta, que va a tener una particularidad. Esta recta va a estar en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque en el plano anterior es paralelo a la línea de tierra. Entonces, la recta NX en el plano H1 tiene la particularidad de que está en verdadera magnitud. Muy bien, tenemos ya una recta auxiliar que está en verdadera magnitud, y la teoría de proyecciones para hallar la verdadera magnitud de un plano nos dice que vamos a utilizar algún elemento de este plano que se encuentre en verdadera magnitud para poder hallar primero su vista de canto. Entonces, como ya conocemos una recta que está dentro de este plano y que está en verdadera magnitud, vamos a hacer uso de ella. Para esto nosotros vamos a trazar una línea de tierra auxiliar que sea perpendicular a esta recta auxiliar. Por ejemplo, vamos a trazar esta recta en esta posición. La única condición es que sea perpendicular. Estos dos elementos deben de ser perpendiculares entre sí. La distancia a la que nosotros lo vamos a colocar puede ser cualquiera. Puedo estar muy cerca e incluso lo puedo colocar en la parte superior. No tiene mayor relevancia. La única condición que debe cumplir es que deben de ser perpendiculares entre sí. Una vez que tengo estas perpendiculares, trazo sus proyectantes. No olvidemos siempre que las proyectantes deben de ser perpendiculares a la línea de tierra. Es decir, me deben formar 90 grados con esta línea de tierra. Entonces ya tenemos esa primera condición. Estamos trazando estas proyectantes. Ahora, para poder ubicar mis puntos en el nuevo plano de proyección, es decir, vamos a ir desde el plano H1 al plano H2. De tal manera que nosotros vamos a trazar las distancias que corresponden
salteándonos un plano. Como ya habíamos dicho, nos salteamos este plano y las distancias que vamos a utilizar son las que están en el plano H. Por ejemplo, del punto L que tenemos por acá, nos vamos al plano anterior y esta distancia que tengo por acá debe ser la misma que voy a tener de la línea de tierra hacia mi punto. De igual manera, del punto N, la distancia va a ser desde N hasta la línea de tierra, esta distancia, que la voy a trasladar hacia acá. La distancia del punto M será la que tengo de acá hasta acá, y la voy a trasladar hacia mi nueva posición. De tal manera que ahora al trazar la nueva proyección de mi plano, me debe coincidir en una recta o una vista que va a aparentar una recta. Vamos a decir que va a aparentar porque en realidad sigue siendo el plano. A esta vista donde el plano yo lo puedo ver como una recta, se le llama vista de canto. A esta vista de canto tiene la particularidad que todos los puntos van a coincidir en una posición tal que se va a ver como una recta. Muy bien, una vez que tengo ya la recta en esa posición, vamos a denotar a esta recta, es decir, vamos a dar los nombres de cada uno de los puntos que corresponden a esta recta, de tal manera que vamos a tener a nuestros puntos en estas posiciones. El punto L se traslada hacia acá, el punto N y X, que son perpendiculares, van a coincidir en una vista de punta, y el punto M que va a estar en esta posición. Acá van a coincidir los dos puntos, ¿no? Muy bien, una vez que tengo la vista de canto, es decir, viendo al plano como una recta, a esta vista de canto le voy a trazar una línea de tierra auxiliar que sea paralela. Vamos a trazar esa paralela. La distancia de la posición de esta recta o línea de tierra auxiliar paralela puede ser cualquiera. Puedo alejarme mucho, puedo colocarme cercano o quizás incluso lo puedo colocar en esta posición. La única condición que deben de cumplir que estos dos elementos deben de ser paralelos entre sí. Vamos a ver si le colocamos los signos de paralelismo para poder identificarlo. Trazan un par de líneas paralelas para que se pueda identificar que estos dos elementos son paralelos entre sí. Entonces nuevamente repetimos, estos dos elementos deben de ser paralelos entre sí. Tenemos esa relación de paralelismo. Una vez que ubicamos esta paralela, línea de tierra auxiliar paralela, simplemente vamos a proyectar. Desde cada uno de estos puntos trazamos proyectantes, las cuales deben de ser perpendiculares a la línea de tierra. Trazamos entonces esas proyectantes de tal manera que me formen 90 grados. No nos olvidemos, por favor, nunca, de que siempre que tracemos proyectantes, es decir, estas líneas punteadas verdes, deben de ser perpendiculares a la línea de tierra. En cualquier posición que tengamos, esta perpendicularidad siempre debe darse. Deben de formarnos 90 grados. En cada posición que nosotros tenemos, vamos a repetirlo, siempre deben de formar 90 grados. Muy bien, una vez que tenemos estas proyectantes, vamos a tomar los datos de nuestro plano anterior. Nos olvidamos de este plano, nos vamos a saltear este plano y tomamos los datos de H1. Por ejemplo, ayudándonos de un círculo, voy a tomar el dato de N. Mido desde el punto hacia la línea de tierra. Esta distancia me ayudo de este círculo y luego ese mismo radio lo vamos a trasladar a nuestra nueva posición. Y como ven, coincide perfectamente. De igual manera, de cualquiera de los otros puntos. Por ejemplo, del punto M, de igual manera, trasladamos ese elemento al nuevo plano de proyección y debe de coincidir en su ubicación. De cada uno de los puntos vamos a repetir esa medición para poder ubicar nuestros puntos. Ahora sí, simplemente vamos a unir los puntos que tenemos por acá.
Entonces vamos a tener como resultado nuestro plano LMN, pero ahora ya en verdadera magnitud. De esta manera entonces hemos hallado la verdadera magnitud de este plano. Vamos a denotarlo y con ello nosotros estaríamos terminando este ejercicio, teniendo en cuenta que es uno de los métodos para poder hallar esta vista. No olvidemos que hemos partido de una recta auxiliar cualquiera, que está contenida dentro de este plano.